un día muy significativo para la República Argentina, porque cuando estábamos en conflicto por las Islas Malvinas en 1982, justamente, un 2 de mayo, pero de 1982, un submarino inglés hundió el crucero Ara General Belgrano. ¿Se acuerdan? ¿Cómo olvidarlo? 43 años de la peor tragedia naval argentina. Y lo hundió cuando estaba fuera de la zona de exclusión. En ese día murieron 323 marinos. 323 marinos murieron ese 2 de mayo de 1982, cuando un submarino inglés torpedeó a nuestro crucero Ara General Belgrano, y ya pasaron 43 años. 2 torpedos fueron lanzados por ese submarino nuclear inglés. El Conqueror, ¿se acuerdan? Mandaron la nave tripulada por 1083 marinos al fondo del océano. En menos de una hora pasó todo esto. Estoy en contacto con Nilo Navas. Nilo Navas estuvo en el crucero Ara General Belgrano y además es un gran estudioso de este tema y apasionado de la causa Malvinas, como para no serlo, ¿no? Nilo, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Buenas tardes, Sebastián. Gracias por el llamado. Un saludo para vos, para el equipo y para la audiencia. Muy bien, acá estamos, muy bien tu introducción. Acá estamos en el puerto de Bahía Blanca. Se están llevando a cabo los actos conmemorativos por el 43 aniversario del hundimiento del General Belgrano. Actos que comenzaron anoche, con la vigilia que hicimos en el Monumento Nacional a los Caídos de Bahía Blanca, una vigilia sencilla, pero bueno, como siempre emotiva, y hoy a la mañana sí, mucha actividad, varias plazas que recorrimos, como siempre, acompañando a los familiares, y bueno, ahora ofrendas florales en el puerto de Ingeniero Guay, y ahora en un ratito nomás, a las 4 de la tarde, tenemos el acto central, también en el monumento que está a la entrada precisamente del Consorcio de Puerto. Así que bueno, acá estamos, un nuevo aniversario, 43 años del ataque y hundimiento del General Belgrano, cosa que sucedió precisamente el domingo 2 de mayo a las 4 de la tarde. Como bien dijiste, el Conqueror fue el que nos disparó. En realidad fueron 3 torpedos, 2 nos impactaron, claro. Uno en la popa, el otro en la proa, y el tercero pasó de largo. Golpeó en el Bullard sin explotar, en el destructor Bullard. Pero bueno, como bien dijiste, la peor tragedia dentro de la guerra de Malvinas. En el momento del ataque, 300 marinos argentinos pierden la vida, y luego, consecuencia del frío, de las heridas, 23 soldados mueren en las balsas, lo cual pone de manifiesto que la travesía en las balsas fue más que difícil. 770 personas pudimos sobrevivir, no sin luchar por la vida durante muchas horas, en el caso personal, 32 horas. Así que bueno, a disposición, Sebastián. Gracias por el llamado. No, por favor, gracias por la introducción. Lo vamos a contratar a Nilo como corresponsal para hacer exteriores, porque ha hecho una pintura muy precisa, no solamente de lo que se está llevando a cabo hoy allí en el puerto, sino también una reseña de lo que pasó con este gigante de 180 metros, el Ara General Belgrano, en apenas una hora o 58 minutos, dicen los estadistas más precisos. ¿Vos estabas allí? Sí, yo era cabo primero de operaciones, había finalizado la secundaria en el año 1980, lo cual implica que tenía 19 años recién cumplidos. ¿Y era tu primera experiencia a bordo de semejante? Sí, habíamos, claro, nosotros habíamos estudiado en Puerto Belgrano. Por tener la secundaria completa nos habían dado una determinada jerarquía, éramos cabo primero, muy jovencitos, la clase 63 eran los que estaban ingresando como soldados ese año, y yo había embarcado personalmente en diciembre del 81, habíamos hecho una navegación en el verano por el sur argentino hasta Ushuaia, luego finalizó con un viaje que hicimos a Punta del Este, todo de instrucción, adiestramiento y demás, y bueno, al poquito tiempo ya nos encontramos embarcados para la guerra, con lo que todo eso significó, ¿no es cierto? Ese 2 de abril de 1982, cuando la flota de mar ya había zarpado 2 días antes de Puerto Belgrano, el Belgrano no lo había hecho porque estaba en etapa de reparaciones. Ese 2 de abril, el comandante nos formó a todos
en el muelle, nos indicó de que hacía pocas horas se había recuperado Malvinas. Recuerdo que cantamos todos el himno, muy emocionados, muy contentos, y bueno, toda la expectativa de preparar el barco y zarpar lo más rápido posible. Cosa que sucedió el día 16 de abril. Yo esto lo explico porque es muy interesante. El 16 de abril todo el mundo estuvo a bordo, no hubo una persona que no se hubiera presentado, no hubo una persona que hubiera dado paso atrás, no hubo un familiar que hubiera retenido a su ser querido para que no fuera a la guerra. Eran momentos en donde reinaba el júbilo, la algarabía, y en donde era un honor ir a combatir por la patria. Yo lo explico porque suena muy lejano, pero eso sucedió. Entonces, me gusta explicarlo, me gusta contarlo. Sí, aparte Nilo, con 19 años, entender rápidamente de qué se trata un conflicto armado, entender que vas a arriesgar tu vida, entender que la misión del ARA era ir a la isla de los Estados, también entender que había un pueblo jubiloso por recuperar Malvinas y también temeroso por perder a sus jovencitos que algunos muy poca experiencia o nada tenían, y con todas las incertidumbres que puede llegar a tener un combate real con tanto en tierra como en aire como en mar. Cuando impacta el primer torpedo y el segundo, ustedes obviamente tienen los sistemas de evacuación, saben lo que tienen que hacer, pero una cosa es cuando se entrena y otra cosa es cuando está sucediendo, el olor a humo y el agua empieza a aflorar, cuando saben que tienen que empezar a moverse por sus vidas y sus compañeros. Contanos ese momento. Sí, exactamente, a las 4 de la tarde yo estaba entregando la guardia, estaba en la carta de navegación indicando a mi compañero la latitud y la longitud, el rumbo y la velocidad del barco. Yo pertenecía al cuarto de operaciones, a lo que se llama SIC, Central de Información en Combate. Justamente estábamos pasando esa información cuando se produjo el impacto. El buque se detuvo de golpe, saca la cuenta, 182 metros que separan de golpe, se puso de costado, se oscureció absolutamente todo. Como pudimos, aturdidos, nos levantamos luego de haber rodado por el piso, y cuando nos estamos levantando vino el segundo impacto. El buque ya estaba de costado, bien ladeado, y ahí es donde un cabo principal, reconozco la voz de un cabo principal que alcanza a decir torpedo, ataque de torpedo. Así que bueno, como pudimos salimos a la cubierta exterior y ahí vimos el panorama. Fuego, humo, panorama dramático, gente corriendo, gente pidiendo ayuda. Bueno, fuimos haciendo lo que podíamos, lo que estaba a nuestro alcance. Para eso también nos habíamos adiestrado durante 16 días ante distintas eventualidades, ya sea de ataques o también de evacuación. En este caso correspondía la evacuación. Así que bueno, como pudimos, colaboramos con los que teníamos al alcance, en todo lo que se pudo. Para eso se entrena, porque caso contrario sería anárquico. Si cada cual agarra la lanza y sale corriendo para cualquier lado... Sí, por eso hay un adiestramiento, está todo estipulado, hay un manual de procedimiento para cada contingencia. Exactamente, Sebastián, es tal como lo estás diciendo vos, hay un manual de procedimiento. Así que hicimos lo que estuvo a nuestro alcance, hasta que en un punto determinado nos posicionamos en la balsa a la espera de directivas. En un momento dado las balsas se tiran al agua, es ese barril blanco que nosotros vemos en los barcos, se tira al agua, pero el barril todavía está cerrado, está flotando, cerrado y con una soguita atado a la borda. Hasta que a las 4:23 de la tarde, el comandante, ya luego de comunicarse con el Departamento de Control de Averías y verificar de que el buque había perdido el nivel de flotabilidad, no tenía nada se podía hacer por el buque, había perdido el nivel de estanqueidad. Estanqueidad significa compartimentos estancos, es decir, de pronto se hunde un compartimiento, pero vos tenés puertas cerradas y a lo mejor no pasa el agua para el otro compartimento. Acá no, el buque había perdido la estanqueidad, se estaba hundiendo, definitivamente. Así que se ordena abandonar el barco, una decisión tremendamente difícil, 4:23 de la tarde, abandonar el barco. Parece el comandante Héctor Bonzo, que estaba a cargo del buque. ¿Cómo? Claro. Héctor Elías Bonzo. Parece una decisión Héctor sencilla. Bonzo estaba a cargo del buque y fue el último en abandonarlo, una vez que se cercioró de que no quedaban nadie con vida sobre la nave. Pero en ese transcurrir,
¿cómo estaba el mar? Porque el mar estaba imposible también. O sea, No, estaba imposible. El mar no ayudaba. Yo para que graficarlo de la mejor forma posible, para que vos le cuentes a la gente cómo es una balsa en un mar tan bravío como aquel 2 de mayo del 82, con el gente mar argentino, esto llevaría horas a explicarlo. Yo, de hecho, cuando doy las charlas duran entre 2 y 3 horas, porque me gusta explicar el contexto donde se desarrolla la guerra, ¿no es cierto? Es un mar embravecido, vos tenés oleaje de 10, 12, 15 metros, vos estás soplando 100 kilómetros de viento, la balsa te la mete abajo del barco, de pronto vos tuviste la fortuna de caer en la balsa y querés alejarte del barco, pero el viento te mete abajo del barco, y de pronto con la mano estás tocando el barco que se te está viniendo encima. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Que se te venga encima el barco, es como te estoy diciendo, el barco se está hundiendo y se te está viniendo encima. Entonces, como mecanismo de defensa, vos tratás de frenarlo con tus manos, claro, pero el barco lo tenés arriba de la cabeza, hasta que de pronto vos ves una soga salvadora que está a 2 metros de distancia, y esa soga enganchó a 3 o 4 balsas, y allá a lo lejos una lancha con un motor fuera de borda está tirando, remolcando, y esa soga que está a 2 metros tuya es la vida. Y bueno, tenés que llegar a esa soga. ¿Cómo llegás? No sé cómo llegás, pero tenés que llegar. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo llegaron ustedes y lo que ustedes alcanzaban a ver? Porque se veía, la visibilidad también era bastante pobre. La visibilidad era mínima, porque vos tenías humo, tenías fuego, tenías petróleo en el agua, y tenías tragedia, y tenías muerte. Y tenías esos sonidos que son escandalosos, los sonidos de la muerte, los sonidos del salvataje, claro, los sonidos que se retuerce el barco y empieza a hundirse, los sonidos de las olas. Ese sonido que estás describiendo es tal cual, porque de pronto el agua empieza a estar en contacto con la temperatura elevada de las calderas, y empiezan a escucharse los crujires, empiezan a escucharse las explosiones por la diferencia de temperatura. Entonces, vos tenés la soga a 2 metros, 2 metros y medio, tenés que alcanzarla, de alguna manera la vas a alcanzar, y la alcanzás. ¿Cómo hiciste? No tenés ni idea, pero vos alcanzaste esa soga. Cuando querés acordar, estás atado a otra balsa, y cuando quisiste acordar, te remolcaron, y saliste, y vos te diste vuelta y ataste a la bolsa que venía atrás tuya, y el otro al otro. Pongo de manifiesto el trabajo en equipo, que no fue el sálvese quien pueda, fue trabajo en equipo. No era que yo me salvo y no me importa lo que te pasaba a vos. Yo me salvo, pero me interesa lo que te pasa a vos. Y así fue. De esa manera, el hundimiento del Belgrano permite que 770 personas en semejante tragedia puedan sobrevivir. Recordá vos que en el Titanic la mayoría mueren. Y acá, en el Atlántico Sur, que son los mares más bravos del mundo, en pleno invierno, en guerra, 770 personas pudimos sobrevivir. Fue, entre comillas, un éxito monumental frente a semejante tragedia. ¿Cuántos buques lo fueron a buscar? Creo que fue el 5 de mayo, ¿no?, que rescataron a la tripulación y luego llegaron a Ushuaia para después ser trasladados acá a Bahía Blanca, donde por supuesto los familiares esperaban noticias, esperaban a sus seres queridos. Sí, tal cual. El 3 de mayo comenzó la búsqueda y rescate. A nosotros nos rescatan en la madrugada del 4 de mayo. Estuvimos casi un día y medio, 32 horas es muchísimo. Contame para la gente que recién se engancha. Hoy 2 de mayo se cumplen 43 años del hundimiento del ARA General Belgrano. Estoy charlando con uno de los sobrevivientes, quien está dando una pintura exacta, Nilo Navas, quien estuvo en el crucero, en el ARA General Belgrano, y además es un gran estudioso, conferencista del tema, y apasionado de esta causa Malvinas. Y quiero que le cuentes a la gente y que le transmitas las sensaciones de: sé que estoy a salvo, pero no sé si estoy tan a salvo porque todavía no me vinieron a rescatar. Estoy en el mar embravecido, con las aguas heladas, contame qué provisiones tenían, qué previsiones llevaban a cabo para actuar de la mejor forma posible hasta ser encontrados. ¿Cómo fueron esas horas? Primero fundamental, nunca supimos que estábamos a salvo, nunca dijimos sé que estoy a salvo, porque eso no sucedió. Nosotros lo que supimos fue que pudimos abandonar el barco y nos pudimos alejar. Después realmente no sabíamos si alguien nos iba a encontrar, porque encontrar una balsa en el mar es una aguja en el pajar. En realidad fue medio azaroso encontrar a las balsas, porque el avistaje lo realiza un avión Neptune de la Armada al límite de su autonomía.
Si no nos hubieran encontrado en ese momento, ya después hubiera sido poco probable, porque ya estábamos rumbo a la Antártida, así que yo creo que si no nos encontraban, ya después hubiera sido imposible. Nosotros a la mañana vimos el avión de la Armada Argentina, lanzamos bengalas, pero nunca supimos si la habían visto porque la visibilidad era mala y demás, y cuando vimos que todo el día transcurría y seguíamos en estado de alerta y de espera, nuestro ánimo comenzó a decaer, y a la noche ya el ánimo nuestro ya estaba por el piso. Habíamos cantado, rozado, llorado, nos habíamos dado ánimo y habíamos hecho lo imposible por mantenernos despiertos. ¿Qué se charla, Nilo? ¿Qué se charla en momentos? No, exactamente, pero contame esas pavadas, porque pavadas son quizá para la gente que está escuchando se pregunta, ¿qué charlan cuando la desesperanza le gana a uno y uno que quizás está con la cabeza un poco más fría, trata de aplacar a su compañero, de acompañarlo, de calmarlo, de decirle, de darle esa voz de esperanza? Y también en el medio, ¿qué comen? Cómo se van alimentando o cómo lo van racionalizando, sabiendo que el tiempo allí puede ser o muy corto o muy laxo. Con respecto a los víveres, teníamos un botiquín de primeros auxilios y teníamos un botiquín de supervivencia donde había agua, donde había caramelos de glucosa, de dulces, gomitas, tipo gomitas, mucho azúcar, y había barritas de chocolate. Recién la empezamos a consumir, de acuerdo al protocolo, un día después, así que prácticamente estábamos todos deshidratados porque habíamos vomitado durante toda la noche, muertos de hambre porque hacía 2 días que veníamos sin comer, y veníamos cubriendo puestos de combate desde el viernes a la noche prácticamente. Así que recién al otro día, a media tarde, tomamos un sorbito de agua, comimos un caramelo de una gomita y un pedacito de barrita de chocolate. Esa fue nuestra única comida, no tuvimos otra cosa. Y después charlábamos de cualquier cosa. De pronto alguien contaba un chiste, alguien contaba alguna anécdota, alguna novia, de algún deporte, cosas que sean intrascendentes para reírnos, y puntualmente nos dábamos ánimo para no dormirnos, porque si te dormís directamente ya después no te vas a poder despertar. De hecho, en las balsas donde hubo pocos tripulantes murieron porque se durmieron y se congelaron. Así que nosotros estábamos todos permanentemente cacheteándonos entre nosotros, dándonos calor entre los pies, frotándonos las plantas de los pies, obviamente que nos orinábamos encima para darnos calor. Claro. Nos sentábamos arriba totalmente empapados, ¿no? El mar continuaba bravo. No, el mar siempre está bravo. Así que es fácil, no le raza, ahí tenés temporal todo el día. Tenés rachas de temporal todo el día, 100 kilómetros de viento, oleada, el agua que te entra. Claro, las ventanitas que tiene la balsa se rompieron en 5 minutos, así que nos entró agua toda la noche. Como podíamos tratábamos de cerrar las ventanas, pero se nos congelaban las manos. Con un tachito sacábamos el agua, se nos desinflaba la balsa, había que inflar la balsa. O sea, fue una noche de terror. Yo creo que todo ese terror que tuvimos fue lo que nos mantuvo en estado de alerta, porque nadie tuvo tiempo para relajarse. Todos tenían que hacer algo. No existió la posibilidad de que alguien diga, bueno, yo me quedo acá y que me vengan a buscar. No. Todos tenían que sacar agua, se llama achicar, sacar agua, todos tenían que inflar la balsa, todos tenían que sostener con las manos para que no nos entrara mayor cantidad de agua. No, fue una tragedia toda la noche. El temporal afloja a media mañana, queda una marejada terrible, un oleaje enorme, y sobre las 5 o 6 de la tarde arranca de vuelta el segundo temporal. Yo no sé si esa noche lo hubiéramos logrado soportar, porque estábamos todos al límite de la fuerza. Hasta que sobre 1 de la mañana aproximadamente vimos un reflector, vemos sirenas, y era el Gurruchaga el que se estaba acercando. Se tira un nadador de rescate al agua, estábamos todos ya prácticamente congelados, no nos podíamos mover, así que nos ató uno por uno y nos izaron desde el buque. Participan en el rescate el destructor Bullar, el Piedrabuena, el Gurruchaga, el Bahía Paraíso, que es el último buque que termina encontrando los últimos cuerpos fallecidos ya cercano a la Antártida, y bueno, entre todos pudieron rescatar 770 vivos y 23 muertos que descansan en el continente. Tal cual. ¿Cómo es llegar a Bahía Blanca? O sea, en el buque, la recepción en el buque y el viaje a Bahía Blanca para recomponerse anímicamente,
cosa que es muy difícil porque lleva años. Y, y después la bienvenida, ¿no? Cuando llegás al puerto están todos los familiares esperando a los suyos que estén vivos y algunos se encuentran con la mala noticia y otros se encuentran con el abrazo eterno, de decir, Sí, lo lograste. hubo muy Y con mala 19 información. años o 20 años o chicos muy jóvenes, ¿no? Hubo muy mala información, se elaboraron listas erróneas. Por ejemplo, yo no aparecía en la lista de sobrevivientes, entonces a mí no me estaba esperando nadie. Pero sí estaban esperando a mi amigo, Juan Carlos Bollo, que vivía al lado de casa. Cuando yo bajo del avión estaban sus padres, y Juan Carlos no volvió. Entonces él estaba en la lista de sobrevivientes y yo no. ¿Entendés lo que te digo? Eso fue todavía lo peor. Fueron a Porque mis buscar a su padres hijo y se encontraron al vecino vivo, a su hijo muerto. Claro, y cuando yo llegué a mi casa esa noche nadie me esperaba, en mi casa era todo, estaban de velorio, y de pronto abro la puerta y estoy ingresando. A ver eso, pará, porque esto es muy importante. Vos llegaste, no había nadie, dijiste me voy a mi casa, en tu casa estaban todos ya obviamente velándote, esperando que, bueno, después, porque los cuerpos no aparecen, porque ese es un lugar donde encontraron los restos de Lara. General Belgrano fue declarado como tumba de guerra y un sitio histórico nacional. Entonces, donde perecieron los 323 compañeros, 321 y dos civiles, ¿no? 321 soldados y dos civiles. Pero quiero que le cuentes a la gente el caminar por la cuadra de tu casa, saber que no te estaban esperando, que te daban por muerto, abrir la puerta y esa sorpresa. Sí, yo no sabía que no me estaban esperando, yo no sabía que no estaba en las listas. Yo lo que sabía es que cuando llegué no había nadie esperándome, pero bueno, yo me vine como pude, me tomé el colectivo, no tenía un peso, yo estaba en Puerto Belgrano, me prestaron ropa, me prestaron plata, caminé por el cuartel base todo oscuro, llegué a Punta Alta todo oscuro, todo sucio, todo negro, estaba yo de petróleo, para el colectivo de la Acción, le voy a pagar y el colectivero me dice, ¿te enteraste de la tragedia del Belgrano? Sí, le digo, yo vengo de ahí. ¿Vos sos náufrago? Sí, no, tomá, me devolvió la plata. No te puedo me creer. dejó que duerma un rato y me despertó en el hospital italiano. Cuando me bajé del hospital italiano, me bajo caminando por la calle Sócrates, voy caminando, todo oscuro, empiezo a correr y llego a mi casa corriendo. Abro la puerta, en ese momento antes las casas no se cerraban con llave. Abro la puerta y en mi casa casi le da el ataque cuando me ven entrar. Claro. Por aparte yo entré con lo más natural. Bueno, eso fue lo que pasó. ¿Qué dijiste cuando entraste? Cuando abriste la puerta. ¿Qué hora era cuando nada. abriste la puerta? Serían las 9 de la noche. Las 9 de la noche. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Cómo es tu casa? ¿Hay un living? ¿Entrás y es un comedor? ¿Estaban todos sentados? ¿Estaban parados? Contá un poquito. Estaba el comedor oscuro y la cocina con la luz prendida. Me ve mi papá, pero mi papá no alcanza a distinguir quién entra. Claro. Yo sí lo veo, pero él no. Entonces yo entro y estaba mi mamá, mi cuñada y mis sobrinitos chiquititos. Entonces yo entré lo más piola y le digo a mi mamá, Clarita, prepárame el calefón que me voy a bañar, le dije. Y me mandé a la pieza. Casi se fueron todos de un ataque, porque yo no estaba en la lista de sobrevivientes. Así que bueno, fue un shock tremendo. Bueno, pero eso pasó. Nosotros fuimos a la guerra por la puerta grande y entramos por el ventilador del baño, porque lo peor vino después. Por eso cuando yo hablo de Malvinas, digo, atención, porque la guerra duró 74 días. Ahora, ¿querés que te cuente cómo fue después? Sentate que te cuento cómo fue después, ¿eh? Hoy, ¿cómo es el después de la guerra? Porque ya pasaron muchísimos años y las heridas, bueno, obviamente pueden cicatrizar, ¿no? Uno las puede digerir de cierta forma, puede vivir mejor, algunos pueden rehacer su vida de una manera mucho más auspiciosa que otros. Hay de todas las historias. Pero, ¿qué te queda de la guerra? ¿Qué te queda de este título que me dejaste? Fuimos por la puerta grande y volvimos entrando por un ventiluz. ¿Qué te queda a vos después de que van pasando los años? Yo cuando voy a las escuelas digo, vos cuando querés hablar de mí, tenés que ver dos fotos. La foto de la película, la foto de lo que me estás viendo ahora. Que vos me podés ver, que soy recontra decidido en la toma de decisiones, qué sé yo, que hago un montón de cosas, que tengo mi barco, que me voy a navegar, que ando por acá, que soy profesor de escuela,
Ahora, ¿querés ver la película? Te la cuento, pues la película dura 43 años. La mayoría de los veteranos de guerra la pasamos muy mal, por no decirte la gran mayoría de los veteranos de guerra. Nosotros fuimos totalmente excluidos durante toda la década del 80. Yo soy profesor de Ciencias Económicas, en el año 1986 me contrató a la Escuela Inmaculada y empecé a dar clase rápidamente. Los otros compañeros míos no tuvieron posibilidades. El primer trabajo lo consiguieron recién en el año 2002-2003. La pregunta es, ¿qué hicieron durante 20 años? Porque hoy en día a vos te invitan a una escuela, te atienden, te invitan con un café, pero antes hablar de un veterano de guerra era mala palabra. Los chicos esto en la escuela ni se lo imaginan, porque ellos nacieron con el respeto al veterano de guerra. Bueno, pero hablemos con los padres, a ver qué te dicen, o hablen con los abuelos, a ver qué dicen. Hablar de Malvinas era hablar de los loquitos de la guerra, hablar de los que perdieron la guerra, hablar de cualquier cosa, asociarnos con lo peor de la dictadura. Nosotros qué teníamos que ver con la dictadura. Yo una vez venía caminando de marinero por la calle y uno pasó en el auto y me gritó asesino. Yo me quedé mirando, ¿a quién le estará gritando? Decía yo. Claro. ¿A mí me gritaba asesino? Mirá, mi documento pasó por el Registro de Derechos Humanos y de Ministerio de Defensa. ¿Cómo asesino? ¿Yo qué tengo que ver con la dictadura? Lo que tienen que ir en cana, que vayan en cana, pero yo no tengo nada que ver. Es como todas las cosas. Vos tenés gente buena y mala en todos lados. No son todos los militares malos. ¿Quién te hizo creer eso? ¿Por qué pensás eso? Eso es una charla hermosa para separar las aguas y realmente tener una certeza de las cosas como son. Pero ahora, Nilo, estoy ya casi sobre las noticias y quiero... Sí, nosotros estamos sobre el acto. Y primero quiero agradecerte que me hayas atendido y que hayas contado todo esto, porque sé que la charla da para un programa entero o para varios programas enteros, porque si uno se pone a hacer la cronología de toda esta historia, puede pasar semanas hablando y haciendo detalles de cada cosa. ¿Me das un mensaje final para la gente que hoy se acuerda de la guerra? Hoy estamos recordando 43 aniversario del General Belgrano. Yo lo único que te digo, Sebastián, es lo siguiente, y te la dejo picando. Hoy, 2 de mayo del 2025, en Londres se habla de crucero Belgrano. A buen entendedor, pocas palabras. Para que veas lo que fue la importancia del Belgrano en la guerra de Malvinas. Sí, fueron la mitad de las bajas de los soldados de toda la guerra, y fue creo que el cónclave, el hito histórico para la flota inglesa haber hundido eso. Y si no hubiese sucedido, con el diario del lunes, pero si no hubiese sucedido esto, que es una tragedia enorme, la historia hubiese sido otra seguramente. Bueno, un día que vos tengas tiempo y que quieras, pero tenés que tener tiempo, y que vos quieras, nos sentamos y charlamos un rato largo, porque si vos querés hablar de Malvinas conmigo, te tenés que sentar rato largo. Yo soy profesor y me dedico a este tema. Honor y gloria a los héroes del Belgrano. Nuestro Belgrano sigue navegando en las aguas de la eternidad. Y bueno, y un saludo, Sebastián, gracias por la atención y un saludo a la audiencia. Te mando un gran abrazo, gracias por atenderme y por contarnos esta parte de la historia. Abrazo, Sebastián, gracias. Un abrazo. Nilo Navas, quien estuvo en el crucero de Ara General Belgrano aquella tarde, aquellos días del 2 de mayo de 1982, cuando un par de torpedos impactaron con herida de muerte para el Ara, que está para siempre en las aguas argentinas.